Buenas noches, señores, bienvenidos. Bendito Señor, gracias porque de nueva cuenta nos diste fuerza para llegar a este momento, para poder seguir con la lectura de tu palabra, Señor, completar todo aquello que escrito está, para vivir lo que nos ordena, Señor, y para que pongamos en práctica todas esas cosas que están insertas en tu palabra. Gracias, Señor, bendito seas, siempre y por siempre. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Comenzamos con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del profeta Oseas, capítulo 10, versículo 12, y escrito está: siembren para ustedes en justicia, sieguen para ustedes en misericordia, hagan para ustedes barbecho, porque es el tiempo de buscar al Señor hasta que venga y les enseñe justicia. ¿En dónde encontraremos la semilla de justicia para cumplir con esto que está escrito? En el Espíritu que el Eterno nos otorgó y está atento, cuando empezamos a hablar bien actuando con amor hacia el prójimo, y al escuchar los sonidos de la palabra transformadora que está escrita en la verdad absoluta, la Biblia, y nos insta a aprender la justicia de Dios para nuestras vidas, y comenzamos a practicar el amor de Dios hacia el prójimo, ayudándole, y en esa sincronía nos alineamos para estar en camino de santidad, anunciando el Evangelio en donde se revela la justicia de Dios, como escrito está: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. He aquí la justicia divina. Bueno, esa es la reflexión de nuestro hermano. Vámonos de inmediato a la lectura de la palabra de Dios. Vamos a comenzar con el capítulo 38 del libro de Génesis, y escrito está: Judá y Tamar. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos, y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira, y vio ahí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz a un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz a un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Quesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos del Señor, y le quitó el Señor la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, para no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos del Señor lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, y se cubrió con un velo, y se arrebozó, y se puso a la entrada de Naim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada, y él no era dado a él por mujer. Y la vio Judá, y la tuvo por ramera, porque ella se había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella, y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió al cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiera la prenda de la mujer. Pero no la halló, y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo: ¿dónde está la ramera de Naim junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y le dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito, y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sáquenla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo. Y nunca más la conoció.
Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Capítulo 39 del libro de Génesis, escrito está: José y la esposa de Potifar. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas el Señor estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que el Señor estaba con él, y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándolo él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Aconteció que él entró un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa ahí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio que ella le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo, miren, nos ha traído un hebreo para que hiciera burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo. Se encendió su furor, y tomó su amo José, y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Pero el Señor estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No había necesidad, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque el Señor estaba con José, y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Bueno, terminamos los capítulos de Génesis del día de hoy. Aquí está la clave, verdaderamente aquí está la clave de cómo escapar del pecado. Porque increíblemente conozco muchos cristianos que dicen, es que el pecado, es que la carne, es que no puedo dejar de cometer tal o cual cosa. Y sin embargo, como siempre lo hemos dicho, la palabra de Dios tiene la respuesta a todo. Este versículo a mí me ayudaba bastante cuando dábamos las clases de recuperación de las adicciones por medio de la palabra de Dios. Este versículo es el imprescindible para, ¿cómo se llama? Para poder escapar de las garras del pecado. Tenemos que tomar el ejemplo de José, un hombre leal, un hombre cabal. Dice el versículo 12, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Qué nos enseña eso? Ok, José estuvo enfrente del pecado. ¿Y qué hizo? No le importó nada. Huyó y se fue corriendo. De esa manera pudo evitar la tentación, pudo evitar caer en manos de esta mujer y pudo haber cometido y evitó caer un pecado de traicionar a su amo que también lo estaba tratando. Ese ejemplo es el que nosotros tenemos que seguir, porque muchas veces estamos enfrente del pecado, estamos enfrente de la tentación y caemos
porque no tenemos la fuerza, porque no oramos, porque no recordamos la palabra de Dios. Pero aquí es tan sencillo como hacerlo. Si yo estoy frente al pecado, sé que ese pecado está moviendo algo dentro de mí, antes de que pase cualquier cosa, lo que tengo que hacer es huir y salir corriendo. Eso es lo que tengo que hacer. Y cualquier tipo de pecado. Si a mí me gusta tomar, bueno, si paso frente a un grupo de amigos, si paso frente a un lugar donde venden de ese tipo de bebidas, o paso junto a alguien que está tomándose unas copas, lo que tengo que hacer es darme la vuelta y huir. ¿Para qué? Para no caer en tentación, para no caer en pecado. Porque inmediatamente que estamos ahí, el enemigo nos va a mover fibras internas para que nos vayamos a meter en tentación, para que nos vayamos a meter en pecado. Si los hombres que trabajan en un grupo de mujeres o que tienen a mujeres a su cargo, a su servicio, y siempre nunca va a faltar una mujer que lo mire con buenos ojos, lo que tiene que hacer el hombre es darse la vuelta a huir y poner reglas muy claras en el sentido: soy un hombre casado, soy un hombre con compromiso y no me interesa estar recibiendo o haciendo, o teniendo pláticas que no debo de tener con mujeres que no son mi esposa, que no son mi prometida. Cualquier pecado, aquí está la clave, siempre lo hemos dicho, aquí está la clave. ¿Qué es lo que pasa cuando estás frente al pecado? Si te quedas ahí 10, 15 segundos, ya, nuestra carne se vence y vamos a caer en la tentación, vamos a caer en el pecado. Pero si de inmediato que vemos, porque el enemigo sabe de qué pie cojeamos, el enemigo sabe cuál es nuestro lado flaco, como decimos aquí en México. Ajá. El enemigo sabe que si me pone a mí frente a lo que a mí me gusta, frente a lo que a la carne le gusta, pues voy a caer si sigo insistiendo o si sigo cayendo ahí. Entonces, si se nos presenta la ocasión de pecar, si se nos presenta la ocasión de caer en tentación, lo que tenemos que salir, darnos la media vuelta y salir corriendo, irnos por otro lado, no dar la pauta para que el enemigo lo utilice y estemos nosotros cayendo en tentación, cayendo en pecado. Eso es lo que tenemos que hacer. Es tan fácil, pero no lo queremos ver así. Si yo estoy enfrente del pecado, me doy la vuelta y me voy. Ya, así se acabó. Y obviamente, habrá personas a quien les guste ver videos prohibidos en la computadora y cuando sientan que empiezan a teclear, apaga la computadora o vete a ver otra cosa o ten tu Biblia enfrente de ti para que no caigas en tentación. Habrá quienes les gusta decir groserías, les gusta llevarse pesado con sus amigos. Deja de decirlo, recuerda cómo el Señor dice que la maledicencia está prohibida. Si cualquier situación en la que te encuentres que seas propenso al pecado, tienes que salir corriendo y huir. No hay por qué quedarse a esperar a ver qué pasa. No, hay que ser conscientes de que somos carne, que estamos en un mundo caído y que si nos quedamos 10 segundos vamos a caer en el pecado. Sin embargo, como José nos los enseña, hay que salir corriendo, hay que quitarnos el pecado de enfrente. No importa que después hablen mal de nosotros, los hombres, las mujeres, los que están junto a nosotros, que el mundo habla mal de nosotros. Ay, mira ese. Para bien o para mal, siempre van a hablar de nosotros. Para bien o para mal, siempre van a hablar. Pero eso quiere decir que estamos en mente de alguien. ¿Sí? Si es para mal, sabemos que no somos así. Y si es para bien, que la gloria sea para Dios. Eso es lo que tenemos que ver. Bueno. Vamos a iniciar la lectura del capítulo 12 y escrito está: los discípulos recogen espigas en el día de reposo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no han leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues les digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El hombre de la mano seca.
Pasando de ahí vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había ahí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de entre ustedes que tenga una oveja, y si ésta cae en un hoyo en un día de reposo, no les eche la mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. El siervo escogido. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí, le siguió mucha gente y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no lo descubrieran, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Bueno, me queda un poquito. Ay, no le pude dar. Ahí está. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Miren, hay una gran controversia hacia acerca del sábado, hacia acerca del domingo, hacia acerca de que si tenemos que guardarlo, hacia acerca de tenemos que festejarlo. Yo no sé cómo las personas que pertenecen a distintas sectas quieren obligarnos a guardar el sábado. Ni siquiera tienen idea de dónde viene la etimología de la palabra sábado. La palabra sábado viene de la etimología de la palabra hebrea Shabbat, que significa reposo. Ajá. Y ellos toman que el Señor reposó de su obra que hizo, como si el Señor se cansara, ¿no? No. El Señor reposó para contemplar su creación, porque vio que todo lo que había hecho era bueno y en gran manera. El Señor no descansó. El Señor dijo, cuando le dio la ley al pueblo de Israel para que descansaran, el sexto día, no el sábado, como pretenden hacerlo creer estas personas. Y ahorita explicamos por qué el sábado. Él les dijo, el sexto día van a descansar, pero el sexto día lo van a descansar de toda obra, para que se dediquen a la contemplación de la palabra de Dios, no para que estén nada más acostadotes o viendo la tele o que según haciendo no sé qué cosas, no, tienen que dedicarse a meditar en la palabra de Dios. Pero ahora viene lo bueno. ¿Cómo sabemos que el sábado es sábado? Ajá. Cuando se instauró el calendario gregoriano se le quitaron 15 días al tiempo para que ajustaran los tiempos. El calendario judío también subió modificaciones con lo que hizo Josué en el Valle de Jalón y con lo que hizo Ezequías con el reloj de arena. Acab con el reloj de arena y Ezequías con las escaleras cuando la sombra retrocedió 10 grados. Ajá. Si bien existe un mandamiento que se reposara el sexto día, en el Nuevo Testamento no hay un solo versículo que diga que tenemos que guardar el sexto día. No lo hay, ni siquiera Jesucristo lo mencionó. Dicen que Jesucristo cumplió con toda la ley, por supuesto que cumplió con toda la ley y en perfecta manera. Sin embargo, aquí vemos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo el día sábado lo utilizaba para sanar y predicar a la gente. De eso era lo que lo acusaban. Ahora bien, la palabra sábado viene de Saturno, del dios de la guerra de los romanos. Ajá, entonces cuando celebran el sábado en realidad por no conocer ni la etimología de la palabra sábado, están celebrando a un dios pagano. Si conociéramos la etimología de los días de la semana, nos daríamos cuenta que es que, como dice la palabra, que nadie te juzgue en días de fiesta o en días o en comida o en bebida. No tiene caso, ¿por qué? Porque desde que vino nuestro Señor Jesucristo con el cumplimiento del pacto a rescatarnos por su gracia, nosotros vivimos bajo la ley de Cristo. La ley de Cristo no nos prohíbe hacer absolutamente nada en sábado, y aquí lo estamos viendo que ellos estaban recogiendo espigas y comiendo. Y el Señor Jesús les dijo, ustedes son unos hipócritas porque ustedes profanan el sábado en el templo. Además, ¿cómo se llama? Más adelante vamos a leer que dice, el sábado no se hizo para el hombre. Perdón, el hombre no se hizo para el sábado, sino el sábado se hizo para el hombre. Y Jesucristo muy bien lo dice, yo soy el Señor del sábado. Entonces,
Si mi padre trabaja en sábado, si yo trabajo en sábado, ¿qué calidad moral tienen ustedes para venir a decirnos que no debemos de trabajar el sábado y que debemos de respetarlo? Todos aquellos que guardan o quieren guardar el sábado quieren vivir bajo la ley, pero su ignorancia no les permite ver que en las cartas de Pablo y que en la palabra de Dios nos indica que la ley fue hecha maldición para nosotros y que absolutamente nadie puede vivir bajo la ley. Y Santiago dice, si quebrantas un solo mandamiento, ya te hiciste culpable de todos los demás. No tiene caso vivir esclavizados a la ley. Cuando estemos en el cielo viviremos bajo la ley de Dios, la ley pura, la ley perfecta, la ley tal cual Él la dio, sin que hombres le hubieran metido mano. Sin embargo, aquí terrenalmente no se puede, no hay nadie que pueda guardar la ley por más que lo intenten. Entonces, si rompen con una sola de las leyes, pues no se van a ganar el cielo. Pablo lo dice muy bien, la ley solamente nos sirve para darnos cuenta de la clase de pecadores que somos, pero no nos da la pauta para poder ser salvos y llegar al cielo. Para eso vino Jesucristo. Pero no lo quieren entender, quieren que vivamos bajo la ley, quieren que vivamos bajo el sábado. Cuando vienen aquí les digo que primero me indiquen cómo sabemos que el sábado es sábado y no como ¿cómo se llama? Y no como ellos lo pretenden interpretar. Además, la palabra de Dios dice que lo festejemos el primer día de la semana. Ajá, no dice domingo, dice el primer día de la semana. Pero bueno, con eso concluimos. Bendito Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús, porque eres bueno, Señor, porque tu misericordia es para siempre y porque estás cada día con nosotros. Perdónanos, Señor, por las transgresiones cometidas el día de hoy. Perdónanos por nuestro estado de ánimo, Señor, que no es el correcto ante tus ojos. Te agradecemos, Señor, que nos das la oportunidad de servirte, Señor, porque sabemos que si no somos nosotros, hay 5,000 atrás de nosotros que están dispuestos a invertir su tiempo, sus bienes y todo lo que tienen para la obra y gloria del reino. Gracias, Señor, por estar atentos, gracias, Señor, por tu espíritu que nos das, pero sobre todo gracias, Señor, porque tu salvación tan grande no la podríamos pagar con nada y lo que hacemos es por puro afecto y amor. Bendito seas siempre y por siempre. Amén. Gracias y paz a ustedes, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.